Entonces, por ahora sí asumamos que hay una continuidad de la conciencia, ¿sí? Que se continúa a vidas siguientes. A mí me sorprendió mucho cuando encontré el budismo, que yo antes pensaba que se hablaba de una continuidad de la conciencia y no se veía como algo maravilloso. Yo antes pensaba que la gente religiosa creía en la conciencia, un alma y demás, por ese miedo a morir, ese miedo a no existir. Yo por mi parte había entrado en paz con eso. Ahora estoy, mañana no estoy, es así, hago lo mejor que puedo y ya está. No puedo hacer nada para cambiarlo, entonces ¿para qué me voy a preocupar? O sea, estaba muy en paz con ese entendimiento. Luego me encontré con mi primer libro fue de Gampopa, Bhikshu Gampopa, que es el discípulo Sol de Milarepa, un gran yogi para aquellos que escucharon ese nombre. Entonces leí un libro de él, un texto de un Lamrim, para aquellos que están. Y el Lamrim es el camino gradual hacia la iluminación. La base del Lamrim es lo que estamos viendo hoy. ¿Sí? Para alcanzar la iluminación necesitas 3 cosas. ¿Se acuerdan? Bodhicitta es uno. ¿El otro? ¿Se acuerdan? Renuncia, muy bien, renuncia. Y... no, entendimiento correcto. ¿Qué sería? La vacuidad. ¿Sí? Entonces, el orden es importante. Entonces, vamos a ver, renuncia, bodhicitta y vacuidad. ¿Sí? Bien. Entonces, en este texto, Gampopa describía, claro, que había vidas futuras, había una continuidad de la conciencia, un continuo mental, pero decía que no era bueno. Y yo, pero que había un problema con eso. Y yo, ¿cómo que hay un problema? Y sí, dice, siempre que hay una vida siguiente, eventualmente nos vamos a encontrar con problemas del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. ¿No? Y es un problema. No es que, bueno, la enfermedad, si fueran leves, por ahí como yo ahora estoy teniendo una pequeña molestia. ¿Sí? Dormí, no es a causa del corona, creo yo, es sencillamente que dormí con aire con frío de noche, tomé frío y claramente me hizo mal. Entonces tengo una pequeña molestia. Pero si fuera solo eso, por ahí, bueno, no hay tanto problema, pero como sabemos hay enfermedades muy duras, ¿no? Entonces hay mucho sufrimiento a raíz de eso. La vejez también. Hay personas cuando envejecen que tienen muchos dolores. Es terrible. Y luego la muerte, que no sabemos a dónde vamos a ir. Es como nacemos sin control alguno. Si tuviésemos control, nadie renacería en zonas de guerras, nadie renacería con un cuerpo débil, que se enferma rápidamente. En verdad no tenemos elección por ahora. Entonces, Gampopa decía, no, eso no es bueno, pero ofreció una alternativa, y ese es el camino hacia la iluminación. Entonces, ese es el problema, que hay un continuo mental y que en ese continuo van a surgir una y otra vez todos los problemas, ¿sí? Y a eso es lo que ofrece el Buda en su compasión, su gran compasión, nos ofrece una salida de eso. Entonces, primero lo que se hace es, entonces acá empezamos a hablar de la renuncia,
o en tibetano es la palabra ngechung. Nge quiere decir como seguro o decisivamente, ¿sí? Como definitivamente, y chung es como surgir, es como agregado, es un agregado de cosas que se juntan. Entonces, en resumen, va a ser, le voy a llamar la renuncia para hacerlo más sencillo, o pueden pensar emergencia decisiva. Emergencia de emerger, de salir. Decisiva es, bueno, sí, como, bueno, querés ir a la playa y no sé, hace mucho calor, me voy a ensuciar. Entonces eso no es decisivo, ¿no? Es una mente que quiere salir de la existencia cíclica, es decir, quiere salir de esa conciencia que renace una y otra vez, ¿sí? Ese ciclo de renacimientos de forma decisiva, sin duda, ¿sí? Entonces, ese ciclo de existencias le llamamos el samsara. ¿Han escuchado, no? Del samsara, por lo menos es de la película, ¿no? ¿Qué es la existencia cíclica? ¿La vimos? Esto lo vimos el jueves. ¿Alguien de ustedes estuvo el jueves? No. Entonces, la existencia cíclica, lo que queremos abandonar es, en verdad, este cuerpo y esta conciencia que tenemos, que está bajo el control, que renace sin control. ¿Sí? Ya hablamos, sino, digamos que establecimos que hay una conciencia. Para aquellos que sí, entonces aquellos que establecieron que hay una conciencia, dicen, bueno, hay una continuidad, pero ¿a dónde voy a ir? Entonces, siempre que continúe va a haber un problema. ¿Y no habrá una alternativa para no tener que siempre envejecer, morir, renacer, envejecer, morir, nacimiento, envejecer? Ya estoy cansado, ¿sí? Entonces, lo que se ofrece es una alternativa. Pero eso tiene que venir primero con un deseo de salir, de no querer más. No quiero más de esto. Porque al tener el deseo de salir, podemos empezar a tomar decisiones de corazón y fuertes para no entrar en ese ciclo. Por ejemplo, mi hermana tuvo un cáncer de piel, ¿sí? Un melanoma, ¿sí? Le habían dicho en principio que era un tipo 2. El melanoma de tipo 2 se le da un largo de vida entre 2 y 5 años. ¿Sí? Y en la medicina occidental no hay alternativas, no hay tratamientos, no hay nada. Lo único que hay es que uno tiene un lunar, una zona infectada, se extirpa, se quita, se corta la piel, y también se infectó alguna otra parte, se quita eso, y casi como que rezar, que no vuelva a surgir, pues la realidad es que surge. Entonces, con mucha razón, mi hermana, a través de ella es médica también, entonces, es más, hizo un canal de YouTube sobre esto, creo que por ahí lo encuentran como Doris Quiroga si les interesa, o Cuidando Nuestro Ser, creo que yo leí ese nombre del canal, se lo sugerí yo. Pero el punto es que ella fue investigando cuál es la causa de su enfermedad y cómo podría sanarse, curarse. Y ella encontró que muchos factores. Un factor es la parte de comida, ¿sí? Otro, y todo lo que trae hacia el cuerpo. Y otro aspecto es eliminar todos los contaminantes que tenemos adentro, ¿sí? Que el cáncer es una enfermedad del sistema inmunológico, ¿no? Que hay algún problema y que el cuerpo no llega a defenderse y actúa de una forma muy agresiva y se forma
tumores y demás. Bien, entonces, una vez, y la otra parte que yo encontré importante es la parte espiritual, ¿no? Que también, mismo en experiencia propia, yo vi que personas generaron un cáncer a raíz de su bronca, de su cólera a su pareja, porque, por ejemplo, le había engañado. Si a través de ese engaño, de esa traición, generó un cáncer, una persona muy cercana a mí. Vi que el cáncer fue una causa principal. Esa es mi opinión, ¿sí? Bien. Entonces, al entender que había cosas que ingería mi hermana que le hacían mal, lo abandonó, sin esfuerzo. Entonces, ese deseo de salir de esa enfermedad y entender cuál es la causa, permitieron abandonar todos, como sin esfuerzo, como si yo tendría que hacer todo lo que hizo mi hermana. Madre mía, nada de azúcar, nada de harina, entonces nada de productos lácteos. Yo, para mí, yo mucho apego, entonces una persona muy mundana, entonces, wow, qué difícil. Pero en cambio ella, como tenía esta fuerza de querer salir de esa enfermedad, sin esfuerzo, y con entendimiento, eso es muy importante, sin esfuerzo. Le hizo falta por ahí el 10% del esfuerzo de hacerlo sin entendimiento. Es más, a veces como que ni lo podemos hacer. Entonces, la renuncia o el querer emerger, salir de este samsara, de este cuerpo y conciencia contaminados, tiene que ser de forma decisiva para poder tomar ciertas medidas y dar una importancia de crear las causas para salir de ello. Si no, vamos a ser como una persona que entiende que tiene cáncer, pero no, por un lado no está, y bueno, yo ya viví mucho, no, y voy a seguir viviendo. Como sigo mi vida como seguía viviendo, y bueno, cuando muera. Eso no es querer emerger, eso no es tener una emergencia decisiva de su enfermedad, y no cambia. Y también tengo experiencia con ese tipo de personas, ¿sí? Bueno, ya está, llegó mi momento, cuando en realidad que podría hacer mucho para seguir, ¿sí? Entonces, esa es la emergencia decisiva o la renuncia. Entender que yo no quiero más el envejecimiento, no quiero más la enfermedad, no quiero más la muerte.